¿Está mejor ahora? Venga, ya está grabando. Perfecto, pues le doy a iniciar. ¿Me confirmáis que se ve? Perfecto. Sí, se ve, perfecto. Pues hola, muy buenas. Estamos a 9 de octubre de 2025 y vamos a dar comienzo al tercer simposio en red de complejidad y sistemas dentro del quinto CISEP, Congreso Iberoamericano de Investigación en Educación, Sociedad y Psicología. Y aquí pues tenemos los ponentes. Voy a dejar esto para que se grabe un poquito, simplemente esta breve descripción de en qué consiste el simposio para el futuro. Y bueno, pues como decía, aquí están los ponentes y aquí estarían pues cada una de las ponencias. En primer lugar va a presentar el doctor Jorge Hernández Contreras del Centro Universitario de los Lagos, del Lago de Moreno, de la Universidad de Guadalajara, con la ponencia de distribución compleja o centralización, sistema en red, modelo matricial y la comunidad como promotores del desarrollo local y regional, el caso de la Universidad de Guadalajara. A continuación, un servidor con la ponencia que está ahí descrita y después el doctor Pedro Moreno Badajoz con la ponencia que hay, que no voy a leer evidentemente, pero ya cada uno lo leeremos en nuestro momento. Doy paso pues a doctor Jorge Hernández Contreras para que haga comience su presentación. Voy a dejar de presentar yo, en ese caso. Cuando quiera puede comenzar su presentación. Pues, muy bien, ahora ¿me ven? ¿Me escuchan? Se ve y se escucha magníficamente. Voy a quitar mi Perfecto. audio, ¿vale? Excelente. Muy bien, me voy a ir un poco también rápido. El tema que les voy a presentar es la distribución compleja o centralización del sistema en red y modelo matricial y la comunidad como promotores del desarrollo local y regional, en el caso de la Universidad de Guadalajara, que es a la que yo pertenezco. Pues antes de iniciar, quisiera hablarles un poco de la historia de la Universidad de Guadalajara. Esta fue fundada el 3 de noviembre de 1792 como la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Esto promovido por el obispo de la ciudad, Fran Antonio Alcalde, ¿no? Y bueno, cronológicamente, esta universidad, la Universidad de Guadalajara, se convierte en la segunda universidad de la Nueva España, después de lo que ahora conocemos como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la primera digamos, en el territorio. Y bueno, en su fundación, la universidad adoptó el modelo que se traía de España, del modelo universitario de la Universidad de Salamanca. Esta universidad, o en sus inicios, en 1792, pues empieza bajo los temas y cátedras de medicina, derecho, teología y filosofía, que eran, digamos, las temáticas que se podían estudiar en esa época. Entre 1826 y 1860, bueno, la universidad tiene o sufre una serie de altibajos o un periodo de inestabilidad justo a la par de pues, los movimientos sociales que también sacudían el país, ¿no? Es el momento histórico que toca vivir, entonces es una época bastante convulsa, donde la universidad, pese a todo, pues se mantiene abierta y ofreciendo sus servicios. Pero ya en el año 1860, esta es cerrada por 65 años. De nueva cuenta, tiene que ver con el clima que imperaba a lo largo y ancho del país. En 1925 viene su reapertura o lo que se le denomina también su refundación, ¿no? Es decir, 65 años después, se vuelve a abrir sus puertas para de nueva cuenta ofrecer programas universitarios. Y en esta reapertura, bueno, tengo que decirlo que también cuenta con una nueva reforma en sus estructuras, tanto académicas y administrativas. Y esta es diseñada en un primer momento bajo un modelo facultativo, el modelo de las facultades que conocemos en muchas instituciones de educación superior el día de hoy. Y bueno, ¿qué características tenía este modelo facultativo? Este modelo básicamente estuvo funcionando desde el año 1925 hasta el año de 1993. Tenemos una estructura bastante centralizada,
una organización disciplinar, es decir, las facultades se agrupaban por temáticas, vamos a decirlo, la facultad de filosofía y letras, la facultad de medicina, la facultad de derecho, la facultad de veterinaria, ¿no? Eran algunas de las facultades que se tenían, o eran los nombres que recibían las distintas sedes que operaban en la zona metropolitana de Guadalajara desde 1925 a 1993. Y bueno, justo con esto que estoy señalando, esta matrícula justo se concentraba en la capital del estado, en la ciudad de Guadalajara y algunos de los municipios colindantes. Sí tenía una matrícula masificada, pero bueno, masificada en la zona, ¿no? En la ciudad, pero tenía una baja cobertura en el interior del estado, porque cualquier persona que quisiera estudiar una carrera universitaria tenía que trasladarse a la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo tanto, era poco accesible a la población del interior del estado. También tenía muy poca vinculación con la sociedad, fuera de que los hijos estudiaran ahí, no había una vinculación real. También las funciones sustantivas que en ese entonces también se establecieron, pues algunas de ellas eran incipientes, se les privilegiaba el tema de la docencia antes que el de la investigación. La investigación básicamente hasta los 80s era bastante incipiente, y es hasta la década de los 90 que empieza el crecimiento exponencial del el número de investigadores nacionales que pertenecen a la Universidad de Guadalajara, y también las actividades de extensión se van masificando, que más adelante hablaré un poco de ellas. En 1993 es cuando se establece una nueva ley orgánica que reestructura, vamos a decir, el modelo facultativo para convertirse en un sistema en red. Y este sistema en red se organiza bajo un modelo matricial de centros temáticos y regionales, pero además en su organización interna, pues pasó, desde yo, a ser operado bajo un modelo predominantemente departamental. Es decir, los departamentos o la organización departamental se convierten en las unidades académicas básicas con las que funciona cada uno de los centros universitarios. Y con esto se busca tener una organización que fuese más distribuida y más descentralizada, y que por consecuencia pues tuviera mayor presencia al interior del Estado. Entonces, formalmente, en 1994 inicia el sistema de RES, y con ello, pues, el acceso a comunidades locales y regionales del interior del Estado, ¿no? No voy a tener mucho en esto, ahorita voy a explicarlo. En el centro de la ciudad de Guadalajara, o en la zona metropolitana de Guadalajara, varias de las facultades dieron paso a los centros universitarios temáticos. Por ejemplo, tenemos el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que era la antigua Facultad de Veterinaria, por ejemplo. Tenemos el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde también nos podemos encontrar la Facultad, por ejemplo, de Filosofía y Letras, etcétera, etcétera. Entonces, estos quedaron como centros universitarios temáticos, es decir, que su eje, digamos, de temática de estudios o de oferta académica o gira en torno a una disciplina específica. En la actualidad, ya no solo tenemos los 5 universitarios temáticos originales, que eran, digamos, el CUTBA, el CUSEA, el CUSH, el QUAD, el CUCS, sino que también ya tenemos algunos centros también metropolitanos que son de reciente creación, como el Centro Universitario de Tlaquepaque, el Centro Universitario de Tonalá, el Centro Universitario de Tlajomulco, que a pesar de que están en la zona metropolitana de Guadalajara, su característica es que son interdisciplinarios.
es decir, convergen distintas disciplinas, mientras que los tradicionales pues siguen siendo disciplinares, ¿no? Y al interior del estado, en las distintas regiones, pues ya tenemos un total de 9 centros universitarios. El Centro Universitario de los Lagos, que es en el que se encuentra su servidor, el Centro Universitario de los Altos, el Centro Universitario de la Ciénega, de Chapala, del sur, de la costa sur, de los valles, de la costa y del norte. Todos ellos agrupan, pues, gran parte de la matrícula de la Universidad de Guadalajara al interior del estado, y donde vemos la estrellita roja es donde se encuentran los otros, prácticamente los otros 8 o 9 centros universitarios que están en funcionamiento en este momento. La característica de los centros universitarios regionales es que todos somos multitemáticos, es decir, tenemos distintas áreas disciplinares con las cuales operamos. Y bueno, tiene sentido, puesto que también los centros universitarios regionales buscan atender las demandas de las regiones y tener ese vocacionamiento en su oferta académica. Es decir, los tipos de profesionales que requiere la región, pues sean los centros universitarios quienes atiendan esto. Bueno, eso es lo que acabo ya de mencionar. Olvidé decir que también la Universidad de Guadalajara cuenta con un sistema de educación media superior que tiene también 165 planteles que tienen presencia en todo el estado. Al día de hoy, pues tenemos 336,455 estudiantes. De esos, pues 137,000 son de licenciatura, el resto de bachillerato, posgrado y técnicos superiores universitarios. Bueno, yo decía yo que la organización dentro de los centros universitarios se da a partir de los departamentos, y bueno, esos departamentos están también adscritos a su vez a unas divisiones académicas. Y esta división pues permite que, como ya lo decía yo, que la oferta académica pues sea pertinente o busque atender a las demandas del entorno, y por ello pues buscar que tenga una vinculación territorial con la región propiamente. Y bueno, aquí quise poner esta gráfica un poco de cómo se organiza ese modelo matricial de los departamentos, cómo cada departamento atiende a distintos programas de licenciatura, como licenciatura en Derecho, en Humanidades, Lenguas y Culturas Extranjeras, Psicología, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Videojuegos, por citar algunos. Y los propios departamentos, a su vez, pues también es donde se aglutinan o se agrupan los profesores o el recurso humano con el que contamos, pues ellos están adscritos a departamentos, que este departamento o esta adscripción al departamento se da en función también del perfil profesional de cada profesor, ¿no? Y este departamento pues es el que atiende la demanda de cursos de cada carrera. Y bueno, de esta manera se busca optimizar el recurso humano, y no se tiene, digamos, un núcleo académico que está adscrito solo a una carrera, sino que un profesor en su práctica diaria puede atender más de 2 programas, incluso puede tener toda su carga académica en un solo programa, o puede tener hasta 1, 2 o 3 o más programas o cursos en distintas carreras, ¿no? Y bueno, también este modelo departamental creemos que también propicia la interdisciplinariedad y facilita la actualización curricular en las academias. Cada departamento cuenta con una serie de academias que es donde se revisan los planes o los programas de las materias o de los cursos que se van a impartir semestre a semestre. Cada 6 meses se está revisando y se realiza esta actualización curricular. Bueno, también al descentralizar las funciones, pues la universidad se dio la tarea de llevar la educación superior a zonas que históricamente pues no tenían presencia de ellas, de educación superior. También, les decía yo, pues se ha fomentado la investigación y la vinculación con los sectores productivos y sociales, y con ello pues se ha contribuido a reducir estas brechas territoriales, y se han fomentado proyectos de investigación e innovación con impacto social en los sitios donde se encuentran
los centros universitarios regionales. Pero bueno, esto no sería posible sin la participación activa de toda la comunidad. Es decir, continuamente se habla de hacer comunidad, ¿no? Y la Universidad de Guadalajara lo que ha buscado es crear una relación con su entorno, esta relación simbiótica, un ganar y ganar, en el cual los centros universitarios se puedan convertir en nodos de desarrollo y, ¿por qué no decirlo?, de innovación. También la vinculación se da a través de programas de servicio social, de prácticas profesionales, de la propia colaboración que se tiene con las empresas, con los gobiernos locales, gobiernos municipales y, bueno, los propios proyectos de investigación que yo ya lo decía, ¿no? Promoviendo un desarrollo pues que a su vez sea endógeno y sostenible. Vamos a decir que también en este sentido, la capacitación que se da a los estudiantes y, bueno, los propios docentes y a la gente del entorno, como los propios gobiernos locales, los gobiernos municipales, pues se convierten en actores de cambio, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca también hacer. Bueno, voy a ir un poquito más ágil. La Universidad de Guadalajara, pues también en este crecimiento que ha tenido en las últimas 3 décadas a partir de su configuración en red, pues también nos habla de resultados que se han creado, bueno, hospitales civiles que ya son una tradición en la Universidad de Guadalajara desde su creación, pero actualmente se está conformando una red de hospitales escuelas, de hospitales civiles, donde ya estos buscan no solo tener presencia en la zona metropolitana de Guadalajara, sino establecerse en el interior del estado. También en la parte de la extensión, que es otra de las funciones sustantivas, pues se ha consolidado el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ya desde hace bastantes años, básicamente del año 1986, la Feria Internacional del Libro, también desde 1987, que también tiene un reconocimiento internacional y que estos fueron gestados al interior de la Universidad de Guadalajara como parte de esta responsabilidad social que tenemos las instituciones de educación superior. Pero también la Universidad de Guadalajara en la actualidad cuenta con empresas universitarias que tienen consigo hoteles, tiene auditorios para conciertos como el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, cines, bueno, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde también se da acceso a distintas manifestaciones culturales y por ende también son empresas que también generan un recurso para la propia Universidad de Guadalajara. También tenemos museos, como el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el Museo de Ciencias Ambientales, que también son de reciente creación. Bueno, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco también es administrada por la propia Universidad de Guadalajara, que es un espacio importante donde alberga una gran cantidad de títulos y volúmenes del Estado, y la biblioteca, yo diría, más importante de Jalisco. También se tienen espacios deportivos como el Complejo Deportivo Universitario y, bueno, un equipo de fútbol profesional que se encuentra en la Liga de Ascenso, ¿no? Esto por citar algunos elementos fuera de esto. También tenemos centros de investigación prácticamente en toda la red y eso ha hecho que estos años, pues la Universidad de Guadalajara pasara en 1925 tener una población de 2,000 estudiantes a tener en la actualidad más de 336,000 estudiantes. En este momento, la Universidad de Guadalajara es la segunda universidad más grande de México, solo por detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, los indicadores de calidad también respaldan. La Universidad de Guadalajara es la universidad del país que tiene más programas de posgrado reconocidos por su calidad a nivel nacional, y es una de las universidades también que alberga fuera de la Ciudad de México la mayor cantidad de investigadores
miembros del Sistema Nacional de Investigadoras y de Investigadores del SNI. Entonces, también este trabajo que se ha hecho en las últimas décadas también de registro de patentes, modelos de utilidad, pues ha tenido un impacto positivo. Básicamente me gustaría cerrar diciendo que podríamos hablar que este modelo se presenta como un caso de éxito que tiene potencial para trascender los muros y generar bienestar también en la sociedad. Y bueno, también tengo que decirlo que aún así creo que todavía hay trabajo por hacer, porque justo por la complejidad del modelo que se tiene, muchas veces la coordinación de los recursos, tanto financieros como humanos, se vuelve un poco complicado por temas administrativos y bueno, el tema de las políticas que son de repente homogéneas, de repente no atienden del todo a las distintas realidades de las regiones y muchas veces tenemos estos riesgos de burocratización porque tenemos la tentación de regresar a esa centralización y de hecho algunos de los procesos todavía se nos pide que nosotros los atendamos de manera presencial en la capital del estado. Pero bueno, en general, poniendo sobre la balanza, el costo-beneficio y lo positivo creo que es mayor y por ello, en el caso de México, algunas otras universidades vecinas han estado recientemente adoptando este modelo en red y ellas mismas se están transformando, dejando atrás el modelo facultativo para convertirse en modelos de centros universitarios. Algo que omití también decir es que en la actualidad la Universidad de Guadalajara también tiene una sede más que no mencioné, que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, California, en Estados Unidos. También tiene presencia en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, la Feria del Libro también se ha extendido a la Feria del Libro de Los Ángeles. Entonces, es decir, muchas de las acciones ya están incluso cruzando fronteras y teniendo impactos en comunidades fuera del estado de Jalisco, ¿no? Entonces, en general, pues los centros universitarios creemos que son también promotores del desarrollo local y regional cuando se articulan con una visión compartida con el municipio. Y justamente con ello, en este momento, la actividad que tenemos, el doctor Pedro y su servidor, es una mesa de trabajo con gente del municipio, del gobierno municipal, con gente de la iniciativa privada, en una iniciativa que se llama Jalisco a Futuro. Es decir, seguimos trabajando porque este trabajo no termina, sino que debe ser una constante del día a día. No solo es un discurso, sino que es una realidad en la cual nosotros estamos trabajando todos los días en la Universidad de Guadalajara. Y por mi parte sería todo, no me quisiera extender. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. La verdad que lo he podido ver de primera mano, como sabe. Y si quiere puede dejar de presentar para que aparezca, digamos, las demás personas que si quieren. Yo tengo algunas preguntas, pero si quiere, primero podemos dar paso a, si quiere levantar la mano, por ejemplo, pues doy paso para alguien que tenga alguna pregunta y si no, pues iría comenzando yo con las mías. No sé si de momento alguien quiere comentar algo, alguien quiere hacer alguna pregunta. De momento nadie levanta la mano. Bueno, pues mientras voy comenzando yo, ¿vale? Voy sobre todo primero a preguntar por la parte de la vinculación con el sector productivo, que me ha parecido muy interesante. Este modelo, en gran parte, permitirá, entiendo yo, primero adoptar, como se están creando los centros, o se han ido creando los centros nuevos, digamos, de la prepa han ido pasando a los centros universitarios, ha permitido quizá ir creando entiendo yo, las carreras universitarias, la licenciatura, máster y demás, que más regionalmente más interés y más demanda tenía, ¿no? Entiendo yo, por el propio sector productivo. Quizás entiendo yo que debería de ser algo así, ¿no? Es una cosa, una observación, pero también la pregunta, ¿no? Que entiendo que se ha hecho así, ¿no? Que un poco ha ido generándose en función de lo que cada zona
tenía mayor interés, ¿no? Si por la zona cementera o la zona, en este caso, industrial, y entiendo también por la parte biomédica, ¿no? Esta es una de las observaciones que hago, y en base a eso también he observado que tiene muchas actividades que se han ido desarrollando, ¿no? Que no solamente que si se crea un hospital o si ya había un hospital que necesita médicos, que no venga de Guadalajara o que no venga del extranjero, sino que se formen en la propia región, ¿no? de Jalisco, en este caso, y se hayan formado en la propia Universidad de Guadalajara. Pero veo también muchas otras actividades culturales, ¿no? Como pues, la Feria del Libro, la Feria, ¿no? La Feria Intercultural, Feria de la Música, el Festival de Cine. Todo eso, ese desarrollo de actividades requieren personas, entiendo yo, ¿no? Entonces, si requieren personas, necesita que la zona, que la región tenga personas. Y yo voy a orientarlo hacia mi principal pregunta, que fue cuando se le propuso para la ponencia invitada, era porque entiendo yo que sería mejor un modelo como el vuestro, matricial, descentralizado y muy repartido a lo largo de todo el Estado, en este caso Estado como si fuera comunidad autónoma acá en España, a una universidad centralizada que lo que hace al final es masificar la matrícula y absorber personas de lo alrededor que luego cuando terminan su carrera universitaria, después de 5 o 6 años, un máster, su doctorado, al final se quedan ya en esa región, en esa nueva región, ¿no? Se quedan en Guadalajara, la ciudad capital. No es muy difícil luego reinsertarse o regresarse. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, pues si me puede ofrecer. Sí, yo creo que has dado, ahora sí que en el clavo, has acertado. Ciertamente, cuando se tenía el modelo centralizado facultativo, ocurría eso, que efectivamente la gente que tenía la oportunidad de trasladarse a estudiar a la ciudad de Guadalajara, muchas veces ya no regresaba a sus regiones porque no encontraba un campo laboral en el cual adscribirse o donde o las oportunidades se le presentaban ahora sí, por proximidad, por estar ya en la zona metropolitana, tenía una oportunidad de trabajo, se quedaba. Entonces, eso de repente hacía que los profesionales de las regiones pues no regresaran a sus lugares de origen. En cambio, ahora con estos centros universitarios regionales, la gente se forma muchas veces en el lugar en el que ha crecido o en lugares cercanos, porque también nosotros digamos que tenemos presencia de estudiantes de otros municipios o incluso de otros estados cercanos, pero no tienen que desplazarse tan lejos como ocurría en el pasado, ¿no? Y eso ha permitido que al momento del egreso muchos de nuestros estudiantes encuentren un campo laboral o una inserción laboral aquí mismo en la ciudad, tanto del Lago de Moreno, por ejemplo, o de San Juan de los Lagos, que es en nuestro caso particular donde tenemos sedes, y es común para nosotros que habitamos aquí en la ciudad encontrarnos egresados prácticamente en todos lados, en los centros de salud, en dependencias gubernamentales, no sé, en hoteles, en empresas locales, y eso nos da mucho gusto y nos llena de orgullo porque tenemos egresados y egresadas prácticamente en todos lados, y el tema de la identidad que les da también el ser egresados de esta institución, hace que a su vez cuando ellos están en puestos claves de empresas, también privilegian la contratación de egresados de nuestra propia alma mater, ¿no? Entonces, busquen o nos busquen como institución para ofrecer vacantes para los recursos humanos, ya sea para prácticas profesionales, para servicio social o incluso para su reclutamiento. Entonces, eso nos llena de orgullo. Sí, es una reflexión también que hacía por la parte de la inclusión que permite, y también aparte de permitir un mayor desarrollo local, también permitiría en este caso pues, el mantenimiento de las propias relaciones personales y luego profesionales también muchas veces de las personas que ya vivían, crecieron allí, que estudiaron allí hasta la preparatoria, ¿no? Y que en este caso, en vez de como sucede actualmente en España, que se tenían que desplazar por el territorio, que también tendrá sus virtudes y sus ventajas, ¿no? Y sus beneficios, pero al tenerse que desplazar por el territorio, luego es muy difícil que regresen al territorio de origen, porque, como se suele decir, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, y si se ha ido uno a formar como profeta en el exterior, en otra región, luego volver a la región de origen es muy difícil, y en este caso estamos hablando incluso en el propio Estado, ¿no? Yo lo he visto, digamos, de primera mano también, y hay una parte que también no se ve muchas veces, que es
lo que es la generación o la transgeneración de estudiantes y de profesiones y tal. Aquí antes teníamos la estructura gremial, pero cuando uno ya va o una puede ir a estudiar a la universidad, se forma y hay publicaciones que dicen que es mucho más difícil que una persona que ha estudiado, que es la primera generación que va a la universidad, que obtenga un trabajo de esa misma rama y además también mucho más difícil para esa persona que se integre, fundamentalmente porque se tenía que desplazar a una nueva ciudad, mientras que la otra persona, a lo mejor el padre o la madre o muchas generaciones ya habían residido en esa ciudad donde ya había una universidad. Entonces, la nueva persona que viene de un pueblo y se traslada, que en España se ha fomentado que se haga eso, pero ahora lo difícil era integrarle porque dependían, no tienen a su padre o a su madre que le puedan poner en contacto con alguien que es una empresa que le permite contratarle inmediatamente tras cuando termina la carrera universitaria, sino que tiene que empezar a buscar de cero y pues si vuelve, si sabe que si regresa a su pueblo, muchas veces no hay ni siquiera un tejido productivo construido para poder. Y muchas personas, como se han ido fuera, la propia población se despobla. Bueno, mi pueblo realmente ha crecido, no sé si 2.000 habitantes o 3.000 habitantes desde el 2000 a 2025. Y es muy raro que una ciudad, porque realmente es un municipio, pero tiene muchísimos habitantes, ¿vale? Tiene ahora actualmente unos 70.000 y hace 25 años tenía 68.000. O sea, ha crecido solamente. Es muy raro que en 25 años solamente crezca una población tan grande, solamente crezca 2.000 personas. Y es porque la mayoría de las personas han ido fuera en esa época del boom, ¿no? de las carreras universitarias. Entonces, aparte de eso, es la transgeneración, es una reflexión que hacía. Y en este caso, pues, si nadie tiene ninguna otra pregunta, que no veo yo mismo nadie que haya levantado la mano, ojalá que sí, alguien quiera preguntarle, me parece el sistema en red es fundamental. Esto debería de estar, aquí deberían de haber varios políticos y políticas de España que vaya, y personas que gestionan, ¿no? el modelo educativo, el modelo universitario, para que vieran que hay una problemática que en España se está intentando cubrir con el tema de la aproximación mediante las prácticas de la carrera universitaria, en lugar de observar que hay una parte social que no se está teniendo en cuenta de las personas que crecen pues, fuera de su domicilio, que a veces con mucho esfuerzo pues, regresan cada fin de semana, pero luego no realmente se pierden muchas amistades o se pierden muchas relaciones sociales que luego hubieran sido quizás relaciones profesionales. Yo en este caso, si no hay ninguna otra pregunta, lo único que voy a terminar pues con un agradecimiento por parte de una persona de allá de la zona, porque hace como aproximadamente unos 20 años, más o menos, que se creó el centro y luego pues se ha ido incorporando ya las carreras universitarias, el modelo ¿no? Tal, regional. Y ese modelo que han implantado desde el 93, como me decía, ha permitido, por ejemplo, que personas como Carmen, en este caso un agradecimiento por parte de Carmen Morales, ¿vale? La hija de Beto, hace 20 años, 20 y tantos años, que me decía, 23 años creo recordar, que abrió un negocio, ella su negocio no habría ido bien si no hubiera sido porque este sistema permite que las propias personas se queden a estudiar allí y alrededor del centro universitario se cree una comunidad, se cree vida, y ella que tiene un negocio que abrió más o menos a la misma vez que se abrió el centro universitario, le ha permitido que su negocio, ¿no? Su centro de recursos, su centro de negocio pudiera funcionar. En este caso, puede darle un agradecimiento de su parte, porque me parece... Si me permite cerrar con un par de comentarios, y justo aunado a ello, para muchas familias, el que existiera un centro unitario regional, pues constituyó la oportunidad de que por primera vez una generación de su familia tuviera acceso a educación superior. Para muchos casos, nuestros egresados es la primera generación con estudios universitarios. Y también nos da gusto también señalar que ya en nuestras aulas tenemos hijos de nuestros estudiantes de la primera generación que se formaron en las aulas. Entonces ya estamos empezando a ver ya los hijos de los primeros egresados del centro universitario. Entonces para ellos ya fue un poco más accesible el contar con estos espacios universitarios. Y con eso cierro, no me extiendo. No, nada, es magnífico. La verdad que le compartiremos el simposio a algunas de esas personas que usted ya sabe que conocemos y para que puedan verlo y puedan pues también mostrarle su agradecimiento, porque la verdad muchas veces no son conscientes. Cuando vinieron al mundo el centro no existía prácticamente y ahora pues pueden hacerlo.
¿vale? Le agradecemos mucho al doctor Jorge Hernández Contreras por esta ponencia invitada dentro del simposio, dentro del congreso, y vamos a dar paso a la siguiente, que en este caso pues, es un servidor. Voy a intentar, si quiere dejar el audio, doctor Jorge, para que me pueda comunicar si se ve la pantalla y que soy capaz de hacer voy a cerrar el primero, mientras que esto carga, cargar el simposio. Esta ponencia que tiene sus animaciones, voy a intentar presentar y de momento lo que se ve es simplemente como una especie de... Sí, se ve como todavía el de esto de fondo, como se veía antes, ¿no? Sí, exacto. Voy a intentar mostrar mi pantalla de todos modos. ¿Todos? Aquí, ahora. Creo que ya se ve, perfecto. ¿Vale? Y puedes cortar el audio en el momento que me digas que se ve correctamente. ¿Vale? Se ve perfectamente y corta el audio en este momento. Pues damos comienzo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a la ISEP y a don Juan Carlos Rodríguez por la invitación y por permitir este simposio dentro del Congreso Iberoamericano en Investigación, Sociedad, Educación y Psicología, siendo el quinto CISEP. También agradecer a Jorge Hernández Contreras y a Pedro Moreno Badajoz, porque son el alma de este simposio, y sin ellos no habría sido posible. Y ahora vamos a dar comienzo a esta segunda ponencia, una ponencia invitada que se denomina ¿Es el peso un geón? Explorando el problema psicofísico desde la perspectiva de las realidades, donde soy yo el autor en este caso. ¿Vale? Vamos a comenzar con un breve resumen. Voy a intentar hacerlo muy rápido, por si me dicen que voy muy rápido, pero voy a hacerlo rápido para agilizar, para posibilitar que el doctor Pedro pueda presentar la tercera, ¿vale? Vamos a comenzar con un breve resumen, una introducción, ¿vale? Después hablaremos del concepto de realidades, luego el concepto de Psych-Wake Illusion dentro del problema psicofísico y terminaremos un poco con la investigación, los resultados que hemos tenido y estos 3 puntos, ¿no? Suspensivos. Bien, en primer lugar, el problema psicofísico es un problema, un efecto que se observa dentro de la psicología y que se escribe normalmente dentro de la metodología de la ciencia del comportamiento y de la psicometría. Concreto dentro de la psicometría se podría escribir dentro de lo que sería el estudio de las diferencias individuales. Esta cuestión del problema psicofísico comienza con Wundt, ya lo comentaremos, ¿vale? Pero también con Fechner dentro del estudio de las diferencias individuales. Nosotros, para evitar un poquito la problemática del problema psicofísico en nuestro estudio, pues hemos realizado la investigación con 20 participantes, en este caso con una muestra muy homogénea, con un elevado nivel de experiencia en el manejo de la variable independiente y de las características físicas estudiadas, en este caso la masa, el peso y la carga al esfuerzo, ¿no? Se puede considerar, por tanto, un grupo normativo, son investigadores experimentados y se puede considerar que sería una especie de grupo normativo o grupo de jueces, ¿no? Esta muestra. Se considera dentro de la investigación que 15-20 participantes es una muestra suficiente para la investigación en psicología, en ciencias sociales y otras afines, ¿vale? Estos está publicado en algunos trabajos. Como decíamos, nuestra muestra está formada por 20 varones, en este caso solamente he utilizado 20 varones, de 30,6 más o menos 54 años de edad, ¿vale? Y con una masa de 81,64 más o menos 13,2 kilogramos, con una altura media de 1,78 metros o 178,42 más o menos 6,15 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, esto, como decíamos, el problema psicofísico, hay una anécdota, ¿vale? Comienza, como decíamos, con Wundt y Fechner, ¿vale? Pero en concreto con Wundt, porque hay una anécdota en 1796 que ocurre, que es Neville Maskelyne, que tenemos aquí a la derecha, era, digamos, el director del observatorio, el observatorio real de Greenwich, y tenía un alumno, bueno, un subordinado que se llamaba David Kinebrook, y lo expulsó del observatorio porque tenían una diferencia de 800 milisegundos, ¿vale? Aquí tengo a la izquierda no es la foto de David Kinebrook, sino sería la antítesis de Neville Maskelyne por 85 milisegundos. O sea, es como... realmente, por muy poca diferencia en lo que sean las observaciones, querían mucha precisión y Neville Maskelyne lo consideró como la figura autoritaria o la figura de autoridad, ¿no? En la figura, digamos, oficial, y su compañero, en este caso su subordinado, pues pagó el pato porque no tenía esa misma, y quizá era él el que estaba equivocándose, ¿no? Entonces surge la ecuación personal de Wundt, que empezó a observar estas problemáticas que se observaban en la astrofísica, ¿vale? Y en la astronomía. Y en 1880, más o menos, hay unas publicaciones donde ya recoge todos estos estudios, comenzados muy anteriormente, ¿vale? Donde se recoge lo que sería la ecuación personal, que era lo que utilizaban luego
personas o los sucesores de Neville Maskelyne para evitar estas problemáticas de los tiempos de reacción a la hora de hacer las mediciones, que se hacían pues simplemente con unos alambres colocados en el telescopio, y cuando pasaba la estrella o el cuerpo celeste de un alambre a otro, pues iban midiendo el tiempo que pasaba en pasar los alambres, ¿no? Tendrían que tener en cuenta el tiempo que pasa justo por pasarle el alambre, por muy fino que fuera, y la distancia, pero además también los tiempos de reacción entre diferentes observadores, ¿no? Esa diferencia que suele haber, o sea, lo mínimo que se ha estudiado de tiempo de reacción es de 0,1 segundo, ¿vale? Para una persona. Entonces, la diferencia es que una persona puede incluso anticiparse y llegar a marcar, a parar, a detener el cronómetro en 0 segundos, y la otra persona pararlo en 0,4. Entonces, la diferencia pues serían de 0,4 segundos o de 4 décimas, y podría haber en este caso hasta 8 décimas de segundo si uno paraba muy rápido y el otro, quizá en este caso Neville Maskelyne, que quizá por ser más mayor, o simplemente por puro reflejo, pues lo paraba antes o lo paraba mucho más tarde, ¿vale? Bien, en nuestro caso, lo que sería el estudio, el protocolo que hemos utilizado, sería el peso, vamos a decir, ¿no? Aquí hemos utilizado dos cargas, dos kettlebells, ¿vale? De diferente volumen, pero del mismo, a priori el mismo peso, la misma masa, ¿vale? El peso que a priori sería la variable independiente, realmente la he puesto aquí un asterisco porque podría ser que fuera una variable dependiente, y realmente la variable independiente sería la masa, que ambas, aunque después sean diferentes volúmenes, ambas kettlebells tenían la misma masa, 16 kilogramos en este caso, ¿de acuerdo? Bien, el protocolo consistía en que la persona, el investigador o el participante llegaba y levantaba la primera carga, ¿vale? Después la dejaba, tenía que más o menos ver cuánto, la podía levantar con la mano dominante, y luego pasaba a levantar la siguiente, ¿no? La dejaba en el suelo y levantaba la siguiente. Realmente era pues eso, elevar secuencialmente, consecutivamente la primera con la mano dominante, dejarla suspendida en el aire un poco, podía levantarla incluso 2 veces si quería, dejarla en el suelo y volverla a levantar, y luego la siguiente, que era la de mayor volumen, pero de la misma masa, ¿vale? 16 kilos. En este caso, hacíamos primero un pretest. Sin visualización quiere decir que no conocían cuál era la masa de ninguna de las dos, y si al final se le hacía una pregunta, se le preguntaba que cuál le había pesado más, ¿vale? Entonces podían hacer una evaluación comparativa del peso y nos daban la respuesta. Después volvían a repetirlo, hacían un retest, aún sin visualización, sin conocer cuáles eran las masas, y se le volvía a hacer una pregunta. Y posteriormente ya se le indicaba cuál era la masa, y en ese post-test con visualización era que se le había indicado cuál era la masa de ambas, que eran iguales, y se le volvía a hacer el protocolo y se le volvía a preguntar, ¿no? Y finalmente hicimos una parte de recogida de hipótesis. Lo interesante de esto es que lo hicieron individualmente, es decir, en espacios separados o en días distintos, o en el mismo día en espacios separados, para evitar que pudieran, digamos, contaminarse el uno al otro. Entonces, cada participante nos dio su hipótesis y realizó digamos, el experimento de manera individual, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco del concepto de, eso sería el protocolo, vamos a hablar del concepto de realidades, ¿no? También se puede englobar dentro del problema psicofísico este concepto de realidades, y ahora vamos a decir por qué. Porque hay un concepto primero que es de realidad, así en singular, individual, y luego uno de realidades un poco más amplio, un poco más complejo, vamos a decir, ¿no? Más abierto. En este caso, vamos a ver aquí esta imagen que está recogida, tomada de un trabajo de 2024A, de Bache 2024A, ¿vale? Donde a mí lo que me interesa aquí es, en esta organización espacio-temporal y de la teoría de la mente, la de la derecha, que se ven los ojos, por ejemplo, lo que está mirando es hacia el futuro. Nosotros estaríamos mirando hacia el futuro a través de los ojos, vemos la imagen, y esa imagen iría pasando hacia la corteza occipital, y ahí pues la información visual luego iría pasando a las diferentes cortezas de asociación y irían interactuando con la parte de la memoria que está en el centro, ¿no? Entonces, la parte de atrás, que pone presente entre comillas, que quiere decir que realmente lo que estamos viendo es el pasado, porque hay una diferencia, hay un tiempo de actualización de la visión, ¿vale? De al menos de 200 milisegundos, ¿vale? Por lo tanto, realmente no llegamos a ver el presente. Por lo tanto, habría una diferencia quizá en este concepto de realidades, no solamente lo que nosotros podemos observar, sino luego también desde el punto de vista de la física. Ahora veremos por qué. En primer lugar, tenemos el concepto de realidad, así individual, que se asociaría a la relatividad general, más lineal, ¿no? Que sería lo que vamos observando y procesando linealmente, ¿vale? Y luego habría un concepto de realidad, como decimos, más abierto, donde pues realmente cómo se producen esas interacciones, cómo se recrea o qué sería realmente, es en este caso pues un poco más abierto, más complejo, como decimos. Lo que me parece interesante es que Einstein en 1936, que es de donde surge todo este trabajo, pues define desde nuestro punto de vista el concepto de realidades, lo define correctamente, que es que la función de onda en ningún caso puede describir una condición que
deba ser o que se ascriba a un solo sistema, sino que se relaciona más con muchos sistemas, con ni siquiera lo voy a traducir, un ensemble de sistemas, ¿no? En el sentido de la mecánica estadística, ¿vale? Sin embargo, Einstein, que hace esta definición correcta del concepto de realidades, lo asocia al concepto de realidad en singular, ¿vale? De hecho, en su trabajo se llama Physics and Reality y quiere decir, habla de la realidad en singular, ¿vale? Bien, en cambio, ya más adelante, en este caso, desde el punto de vista de la mecánica cuántica o lo que sería también un idealizado incluso de la unificación, Maturana en 1978 y Maturana y Varela en el 73 primero y después en el 84, publica una serie de trabajos donde hablan de estas realidades. Yo lo observo por primera vez el concepto de realidades en plural ahí y hablan desde el punto de vista biológico. Y ya en una serie de trabajos de Bache y Hernández Contreras entre 2024 y 2025, pues hablan de este concepto de realidades más abierto, más, digamos, más complejo y más adscrito al presente y no al concepto de realidad que en este caso nosotros lo ascribiríamos a lo que sería el pasado, lo que observamos que ya se ha producido, ¿vale? Más lineal que dentro de la relatividad general, ¿vale? Y este concepto, en cambio, sería más adscrito a la mecánica cuántica. Bien, bien, ahora vamos a hablar de la sideway illusion, que es otro concepto, ¿vale? Que se ascribe a esta investigación, que es una observación que hace Charpentier en 1891, que era que cuando un sujeto, un participante, una persona, tenía una carga, cogía una carga de un volumen inferior a otra, primero una de menor volumen, pero la misma masa, solía tender a decir que la de menor volumen le pesaba más. O incluso si la cogía al lado a la vez, solía decir que la de menor volumen le pesaba más, ¿no? Luego Koselev en 1957 nos informa que el juicio acerca del peso está influenciado por el tamaño percibido del objeto, ¿vale? No por su tamaño real, una observación que también hace. Sin embargo, Karimarov y colaboradores en 2010 nos muestran que el juicio se basa más en la superficie del área del objeto que en el propio volumen, ¿vale? En sí mismo, mostrando que en la tarea de discriminación un objeto con mayor superficie fue percibido, de hecho experimentalmente, como de mayor volumen al compararlo con un objeto de diferente forma, con menor área de superficie, pero el mismo volumen, ¿vale? Una observación que hicieron. Por otra parte, tenemos trabajos como lo de Buckingham en 2014, también Buckingham y sus colaboradores, John y Vargas en 2098, o Peters et al. En 2016, Sakune y Chouinard en 2019, donde observan, tienen evidencia científica, evidencias, ¿vale?, experimentales, alrededor de la importancia de la visión en la interferencia y el respecto de esta sideway illusion, ¿vale?, que vamos a comentar a continuación. Y por otra parte tenemos que Buckingham y Ranger y Goodall en 2011 y Dicker en 2014 nos hablan del efecto, ¿vale?, por otra parte, de las expectativas por sí mismas, ¿vale? Una parte más psicofísica que física puramente. Bien, en cambio, nos dice Buckingham et al. En 2011, ¿vale?, o comprobaron que la experiencia visual continua durante el procedimiento no es un prerequisito para que se produzcan los errores de la discriminación del peso. Y hablan, en vez de la sideway illusion, hablan de la material weight illusion. ¿Por qué? Porque le taparon los ojos y aún así se seguía produciendo este efecto, ¿vale? De que el menor volumen con la misma masa seguía siendo observado como de mayor peso. Bien, ahora vamos a hablar de nuestra investigación, nuestros resultados, ¿vale? También se escribe dentro de la metodología de ciencia del comportamiento, dentro de la psicometría. Y es que nosotros lo podemos considerar un estudio cuantitativo con un cuasi experimento, porque no hay grupo control, ¿vale? Y bueno, pues en este caso el problema psicofísico se ascribe a un estudio cuantitativo de las relaciones entre las características físicas de los estímulos y las sensaciones que suscitan en los sujetos en función de las cuales se asignan valores numéricos a los estímulos. Esto que aparece en Yela 1968 es mucho más anterior, ya digo, desde Wundt y de otros autores, y aparece en Barbero, García y colaboradores en su trabajo en 2015, ¿vale? La página 12. Esta es la definición puramente del problema psicofísico, ¿de acuerdo? En concreto, nosotros también intentando evitar como decía, esa problemática, ¿vale? Hemos hecho un pretest, un retest y un post con visualización, donde ya conocían la masa, ¿vale?, de ambas cargas, y hemos utilizado en todo momento los mismos 20 participantes en el pretest, en el retest, y en este caso pues 20, ¿vale? Y además pues hemos elegido un grupo normativo para evitar el escalamiento de sujetos, ¿vale? En este caso los resultados que hemos obtenido es menos 0,90 en este caso en el pretest, indicando que menos 1 sería que le pesaba más la carga de menor volumen, el 0 sería que le pesaba lo mismo y el 1 sería que le pesaba más la carga de mayor volumen. Entonces los resultados que se pueden observar son de menos 0,90 hacia la carga completamente, la pequeña, la de menor volumen en el pretest. Igualmente se mantenía, pero se había reducido algo hacia menos 0,65 y hacia menos 0,65, tanto cuando ya aún no conocían la carga en el retest, como cuando ya conocían la masa de las cargas, ¿no?, de ambas cargas.
¿vale? Que eran iguales. En este caso aquí hay pues presentamos los resultados descriptivos de manera descriptiva, ¿vale? En el pretest pues tenemos que 18 participantes nos dijeron que le pesaba más la pequeña, a pesar de tener la misma masa, 2 nos indicaron que eran iguales y 0 la grande. En el retest, en cambio, observamos que ya se ha reducido algo, pero todavía de manera significativa, como veremos a continuación, era la pequeña, era indicado por la mayoría de los participantes, 14 en este caso, que pesaban lo mismo, nos lo indicaron 5, ¿vale? En este caso ya, los mismos 2 anteriores y 3 nuevos, y uno de los participantes nos indicó que le pesaba más la grande. Y estos resultados se mantienen en el post con visualización, ¿vale? Ya incluso conociendo el valor de la masa de 16 kilos de ambas, ¿vale? Bien, aquí ya hicimos una pequeña comparación para ver si había diferencias entre el pretest, el retest y el post con visualización, incluso conociendo la masa, y podemos observar como, por ejemplo, ya para no hacer la comparación solamente con el retest, sino también incluso conociendo la masa, aquí tenemos que no se produjeron diferencias significativas entre el pretest y el post con visualización, ¿vale? Es decir, 0 de 250, es decir, que lo que quiere decir es que no hay una reducción significativa o la reducción tras conocer el valor de la masa no afectó al resultado o se podría haber dado de manera aleatoria, ¿vale? Es decir, aunque se había reducido algo, ¿vale? Los resultados todavía podrían ser considerables de un efecto, ¿vale? De un efecto un efecto psicológico o un efecto que no sabemos, ahora lo exploraremos. Y también se hizo ya una investigación para compararlo con un grupo que denominamos normal, estableciendo la normalidad como un grupo de esta misma muestra que la expectativa sería que 18, siendo un grupo normativo, 18 nos hubieran dicho que le pesaban igual y 2 diferentes, ya fuera grande o pequeña, ¿vale? Comparando la primera, que sería el pretest, con esos sujetos que habíamos tenido, esos 18 que dijeron la pequeña, comparándolo con este grupo normativo, nos salía que la diferencia era significativa, ¿vale? Es decir, había una significatividad, no era aleatorio este resultado, ¿vale? Es evidente también, pero bueno, también era significativa estudiada. También hicimos una comparación, ¿vale? Con el post con visualización, es decir, ya habiéndose reducido y conociendo el valor de la masa, ¿vale? Donde en este caso seguía manteniéndose. Con respecto a ese grupo normativo de expectativas, seguía manteniéndose de manera significativa, ¿vale? Es decir, 14 todavía seguía siendo significativa, ¿vale? Y también, pues, hicimos una comparación entre, estos son los resultados anteriores, ¿vale? También hicimos una comparación entre el post con visualización, ¿vale? Y un grupo, digamos, más extremo. Realmente lo hicimos muy, digamos, progresivo. Fuimos estableciendo diferentes grupos de normalidad y hicimos una comparación. Y en este caso, pues el más extremo sería el post con visualización, donde conocían la masa, con una normal 0 DDD, que quiere decir, pues sería para una muestra donde 14 hubieran sido iguales, 4 por diferentes errores habrían dicho grande, porque quizás al ser más grande pues dirían que le pesaba más, y 2, pues la pequeña, pues también por diferentes errores, pues 6 sujetos habrían dicho que no, ¿no? Y 14 hubieran dicho que le pesaba igual, ¿vale? Y en este caso seguía manteniéndose la significatividad en los resultados, comparar incluso conociendo la masa, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? Hicimos también un test student para comparar las diferentes y todas fueron significativas. Todos los resultados fueron significativos con un p-valor menor a 0,05, excepto evidentemente las pruebas del test, entre ellas el pretest con respecto al retest y el pretest con respecto al post con visualización, ¿vale? Donde era casi significativa, P008, ¿vale? Pero era mayor a 0,05. Y obviamente, pues no había diferencia entre el retest y el post con visualización, puesto que eran idénticas entre ellas, ¿no? 14 nos indicaron que le pesaba más la pequeña, 5 que eran iguales, y una la que tenía un mayor volumen, ¿vale? Aquí tienen los resultados, digamos, comparados en gráficas para unos resultados descriptivos, pero nosotros nos vamos a centrar en la hipótesis planteada para explicar este resultado, por qué sucedió esto, ¿no? Bien, la primera hipótesis que teníamos es que desde una perspectiva física, la kettlebell de menores dimensiones será más densa, lo que propiciaría una mayor concentración de la masa y el peso, por tanto, en un menor espacio, haciendo que el peso sea percibido como mayor. Sumado a esto, más físico, pues podría también tenerse en cuenta que tanto el empleo de unidades motoras como el número, el tipo y la cantidad de fibra y la musculatura implicada podría ser diferente. En esa misma relación, con respecto a esto, ¿vale? Tenemos la segunda hipótesis, que es desde una perspectiva física efectiva, al elevar una kettlebell de menor tamaño, tanto el recorrido como la presión que se ejerce para elevarla de menor tamaño, pues evidentemente podría diferir, ¿no? En este caso, la presión ejercida contra la pequeña sería mayor, lo que sería percibido como un esfuerzo, ¿vale? Directamente mayor. A esto también se le suma pues las indicaciones de que uno de los participantes nos indicaba que el asa, pues siendo más pequeña, el asa de la pequeña, pues quizá le ejercía más presión o le hacía que percibiera que fuera mayor. Evidentemente, también el recorrido, ¿vale? De una más pequeña, pues evidentemente
al ser más pequeña, el recorrido puede hacer que la musculatura implicada sea diferente, como pasaba en la hipótesis 1. ¿Vale? Bien, la tercera hipótesis sería que desde la perspectiva físico-cognitiva, añadida al problema del psicofísico, estaría la posibilidad de que al observar una kettlebell al levantar más pequeña, bien sería percibida como de menor carga al principio, pero al levantarla, pues quizás le sorprendía y fuera percibida o fuera indicada como de mayor carga. O bien, al observar luego la mayor, después de haber observado la pequeña, haber levantado la pequeña, pues la mayor sería posible que se reclutara ante la mayor, un mayor número de unidades motoras, dando lugar a una menor percepción del esfuerzo para la kettlebell de mayores dimensiones, ¿vale? Existiendo la posibilidad también de que sucedieran ambas. Hay otras hipótesis, ¿vale? Lo que justificaría publicar un capítulo de libro y de realizar pues, también más o futuras investigaciones, pero en concreto nosotros de esa hipótesis vamos a destacar la hipótesis 5 y la 8. La hipótesis 5 tenemos un concepto que se denomina spin vorticity, ¿vale? Que está aquí publicado en 2025. Creo que era un preprint cuando empecé la investigación, pero ya anda publicado. Y aquí tenemos pues, lo que sería una definición de Bauer de 2025 de lo que sería la gravedad, ¿vale? Que sería este efecto un poco así fluctuante. Bien, el planteamiento de la spin vorticity y de lo que se plantea sería que la gravedad quizás no fuera estable. También podría ser que la gravedad sí fuera estable, pero con los movimientos de la Tierra hubiera una diferencia en la gravedad percibida de, por ejemplo, un cuerpo, como una persona, de los pies que están más cercanos al suelo con respecto a la cabeza. Entonces, a un nivel microscópico y muy hacia tiempo cero, habría una diferencia porque la Tierra estaría moviéndose, pero habría una diferencia entre el punto más cercano al suelo con respecto al punto más alejado del suelo. Entonces, eso, aunque la gravedad fuera estable, podría haber unas diferencias, ¿vale? O podría darse las dos cosas, que tanto la gravedad como los movimientos de la Tierra podrían hacer que la gravedad en sí no fuera estable y que la percepción, evidentemente, pues tampoco fuera estable. Y que eso, en cambio, fuera percibido. Aquí tenemos esta hipótesis 5 descrita, que es que una posible explicación sería, desde un punto de vista físico, es que el vector sea diferente y el momentum cambie en diferentes grados, tanto por la forma, evidentemente por la distribución de la masa, ¿vale? De la pequeña respecto a la grande, como por un mayor momentum ante la kettlebell de menores dimensiones, ¿vale? Donde la masa estaría más concentrada, es decir, que el peso estaría más concentrado. Pero esto potencialmente podría implicar que la gravedad y el peso no sean constantes, como decíamos, especialmente desde el segundo indicador. El segundo indicador incluso sería la masa, ¿vale? Que eso nos lleva a la hipótesis 8. Antes de comenzar con la hipótesis 8, vamos a indicar lo que sería el concepto de geón. El geón es una solución fundamental de la mecánica cuántica relativista, es decir, de la ecuación de Dirac, de la interacción entre la gravedad y otro elemento, como puede ser la luz, o la masa, o el desplazamiento intrínseco de la propia existencia, desde el punto de vista de la relatividad general de un objeto, ¿no? Bien, en este caso el geón vamos a plantearlo dentro de un objeto, el objeto como si fuera luz, ¿vale? Es decir, definido un objeto, la kettlebell, como la luz. Tenemos dentro de ese objeto una serie de fotones, donde la energía sería definida por lo que sería el momentum, por la velocidad de la luz en concreto, ¿vale? Y la masa también, ¿vale? Descrita por la relatividad especial, por la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado, y la concentración de las dos sería un geón desde ese punto de vista de Klein-Gordon, sería, pues evidentemente, los fotones internos dentro de la masa, dentro del propio objeto, y la propia masa convertida en sí misma en luz, ¿vale? De manera fluctuante. Esto del geón, que no he puesto las referencias, hay que agradecerse. En este caso, la primera solución que tenemos es de Wheeler de 1955, aunque luego hay otras más y más recientes, ¿vale? En concreto, tenemos evidencia desde el punto de vista de la física teórica, como el trabajo de Jona, Procopio y Pezzotti, de 2024 A y B, donde nos dice que una masa fluctuante adicional emerge como consecuencia de las correlaciones, fluctuaciones correlacionadas dentro de un propio objeto, ¿vale? Es decir, a tiempo cero, desde la mecánica cuántica, podríamos tener que el objeto de menores dimensiones tuviera esas interacciones, esas fluctuaciones internas de lo que serían los quarks o lo que sea, y la propia luz, los propios fotones internos de la masa, estarían más concentrados y las interacciones serían en tiempo cero, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, serían mayores, ¿vale? Y que nosotros quizás eso podríamos percibirlo. Y en cambio, la de mayor dimensión, pues lo tendría menos concentrado. ¿Bien? Entonces, la hipótesis 8 nos plantea que la gravedad no sea constante, por supuesto, es una de las primeras, podría ser que el peso no sea constante, ¿vale? Y o que se produzcan variaciones internas que en términos de energía serían diferentes para kettlebell de distinta densidad, distintas distribuciones de masa o en relación con el vector, ¿vale? Lo que decíamos antes, aunque este pudiera ser variable, que sería ese concepto del spin vorticity, ¿no? La mayor o la de mayor densidad, la menor o la de mayor densidad generaría variaciones más concentradas que serían percibidas en cualquier caso, es decir, podríamos percibirlas, si fuésemos capaces de percibirlas, pues podríamos decir que la más concentrada, la más densa, nos pesa más, ¿vale? Y por tanto, debido a una percepción áptica continua, se podrían percibir
variaciones discretas de energía. Respecto a lo de las variaciones discretas de energía, los discretos de energía, pues habría que ver los trabajos de Planck de 1901, los de Einstein de 1905 y los de Millikan de 1915 y 1916, que comenzó la investigación para llevarle la contraria a los otros dos y al final se acabó titulando el trabajo que los anteriores tenían razón, ¿de acuerdo? Bien, esta hipótesis que hemos planteado, esta hipótesis 8, explicaría que el cono de la spin vorticity fuera variable, lo que estaría en apoyo de las explicaciones 1, que hemos dicho, la 5 y la 8, ¿vale? Destacando, o nosotros vamos a destacar experimentos y observaciones que muestran que, estos son experimental, que muestran que la discriminación del peso fue diferente, fue peor en este caso, bajo condiciones de 1,8 G y de gravedad cero, ¿vale? Con respecto a las que se realizaron en nuestro campo gravitatorio, a 1G, ¿vale? Quizá porque nosotros estamos acostumbrados, quizá porque sea lineal, más lineal a 1G, ¿vale? La percepción. Realizando en este caso, se realizaron pruebas en diferentes condiciones en vuelo parabólico, los trabajos de Ross y tal, ¿vale? Ross y colaboradores y demás, ¿vale? Otras hipótesis que existen, ¿vale? Hay que tenerlo también en cuenta, es que el agarre de un objeto en 3 dimensiones, esto es más desde el punto de vista de la problemática psicofísica, el agarre de un objeto en 3 dimensiones evoca consecuencias reales que, según se indica en el trabajo este de Freud et al. De 2017, ¿vale? Deben ser anticipadas incluso durante la planificación de la acción. Es decir, cuando yo me acerco a coger la pequeña, yo anticipo cuál va a ser el peso que voy a levantar. Y ahí puede darse tanto una cosa como la otra. Es decir, que yo crea que esa, por su color, su densidad, me va a pesar más, o lo contrario, que crea que por ser más pequeña me va a pesar menos y luego al final me acabe pesando más, ¿vale? Entonces, eso, desde el punto de vista del problema psicofísico o de la psicofísica también hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien. Estas hipótesis o digamos, este estudio, este trabajo, estos resultados, tienen una serie de consecuencias para la física teórica, ¿vale? También tienen una serie de consecuencias para el problema psicofísico porque no se podría tener en cuenta con este grupo normativo el escalamiento de sujetos y nosotros al utilizar dos masas esas dos cargas de la misma masa, también hemos tenido en cuenta que hemos estabilizado el escalamiento de estímulos, lo hemos evitado, ¿vale? En este caso, pues esto tendría una serie de consecuencias también, el tema de la densidad y demás, para el propio ejercicio, quizás las cargas no solamente se deberían de establecer en función de la masa que se está levantando, sino también tener en cuenta la densidad, las densidades, ¿vale? Y finalmente, para concluir, pues vamos a recordar, o debemos recordar esta frase de Werner Heisenberg, ¿vale? De 1958, donde nos dice precisamente que debemos recordar que cuando nosotros observamos la naturaleza, no estamos observando la naturaleza en sí misma, sino estamos observando la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento, es decir, a nuestra pregunta, ¿no? La pregunta que le hacemos, ¿no? Y a nuestros métodos de observación y de investigación, ¿vale? Esto estaría en relación con los trabajos de Wigner de 1960 y de más adelante, y las advertencias realizadas y las observaciones por Penrose en 2020 y 2024 en relación a la limitación de la pregunta. En el caso de Penrose, más que a las matemáticas como Wigner, lo hacen más respecto a la conciencia, ¿vale? Y al estudio de la física. Esto iría más como una advertencia y como una observación, una reflexión al respecto de la limitación de la pregunta y el sesgo de confirmación en investigación, tanto en psicología como en física como en matemáticas, ¿vale? En este caso, en relación a la incompletitud de las matemáticas, ¿vale? La teoría de la incompletitud de Gödel, ¿vale? Bien, también vamos a plantear que el trabajo conjunto, ¿vale? De los receptores en ese sentido podrían estar dándonos información de densidad en lugar del peso. Como decíamos antes, esto tendría una serie de implicaciones para el entrenamiento, ¿vale? Y finalmente una frase para ir terminando es que las leyes de la física gobiernan lo que éstas gobiernan, pero no sobre las realidades, ¿vale? Estas leyes podrían estar muy bien descritas o muy bien cerca de estar bien descritas por la relatividad general, la mecánica cuántica e incluso su unificación, pero estas realidades podrían estar y requerir su estudio más allá, ¿vale? Esto también en relación con la limitación de la pregunta y el sesgo de confirmación, ¿vale? El teorema de la incompletitud. Pues para finalizar, agradecimientos a don Juan Carlos Rodríguez, ¿vale? A doctor don Jorge Hernández Contreras y al doctor don Pedro Moreno Badajoz, porque brillante es aquel que para brillar no necesita apagar la luz del ojo y las demás. Muchísimas gracias. Aquí les dejo la referencia bibliográfica. Les dejo un segundito para que se queden grabadas. Las voy a ir pasando. Y nada, muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas y a sus posibles reflexiones o lo que consideren, ¿vale? Voy cerrando. Si el doctor Jorge me puede indicar que se ha grabado, que se ha quedado. Está todo. Dejo de presentar para abrirme al turno de preguntas y respuestas. Si todo se escuchó bien, Bache. Muchísimas gracias, doctor, don Pedro. Presentación con las animaciones y demás.
Y no sé si tienen alguna pregunta al respecto de la investigación, en concreto a la parte más de la investigación puramente, que la he dejado más para esta parte. Bueno, yo tendría una pregunta, Bache, más desde Sí. una perspectiva como, no sé si es epistemológica y tenga que ver con estas hipótesis de la física. Y desde esta, digamos, postura sobre las realidades que mencionabas, que ya han publicado algo el doctor Jorge Hernández y tú. Entonces, desde esta postura, las realidades que percibimos los sujetos humanos serían siempre subjetivas. Muy buena pregunta. La verdad que precisamente es un trabajo interdisciplinar y realmente las publicaciones que hemos estado haciendo es para revisar, empezamos con la parte física, con ese trabajo de revisión del trabajo de Einstein de 1936, donde él hablaba puramente desde el punto de vista de la realidad, puramente física. Y claro, lo que pasa es que él lo escribió a la singular, a realidad, y él hablaba de la relatividad general, pero en 1936 ese trabajo que hace, esa definición que hace de las realidades, aunque lo escribe a realidad, lo hace desde el punto de vista de la mecánica cuántica ya, y habla de la función de onda. ¿Qué pasa? Que nosotros, esa función de onda, ya Maturana nos hablaba de la interacción entre seres humanos y de la autopoiesis y de cómo cuando, no sé si se conoce el tema de la resiliencia, es un trabajo que también hemos publicado Jorge y yo el año pasado en un volumen, y se habla de la resiliencia y cuando alguien interactúa con otra persona, pues ahí hay una interacción y hay una modificación interna de ambos sujetos, ¿no? Se habla muchas veces de eso, también los deportes también se ascribe al pugilismo en el deporte, por ejemplo. En concreto, la pregunta que me hace es muy interesante porque, como se veía antes, cuando nosotros percibimos algo, en el caso vamos a hablar de la parte visual, aunque la parte áptica quizás sea más continua y tengo por ahí un trabajo que habla de que incluso es más rápida que la visual. En este caso, la visual nos llega por los ojos el futuro, nosotros lo vamos observando cuando vamos conduciendo y podemos ver a 200 metros de distancia, a 150, a 100 metros, ¿vale? Hay personas que incluso pueden ver a 500 metros de distancia y ver los carteles y demás, ¿no? Entonces, esa información que le llega es una información visual y pasa a la corteza occipital, ¿vale? Que es la parte de la corteza visual. Entonces, eso tiene como mínimo en 200 milisegundos ya de actualización, ¿vale? ¿Qué pasa? En ese proceso, realmente, lo que está observando, evidentemente, yo creo que es algo que comentaba ya con uno de los alumnos que está aquí, Luis Alfredo, que cuando alguien mira los colores, la lectura, lo que está leyendo, ¿no? Toda esa observación o un objeto que tiene cerca, los colores y demás, eso realmente es un mapa de características. Son niveles de energía que nosotros percibimos, que se convierten por los fotorreceptores y van a la corteza visual, ¿no? Entonces, eso que observamos es subjetivo porque obviamente nosotros lo estamos haciendo una transformación y se conoce que diferentes personas lo ven de manera distinta y los animales también lo ven de manera distinta, ¿vale? Y diferentes animales, especies y entre ellos cada individuo lo ve de manera distinta. Entonces, ese mapa de características es recreado, lo primero, ¿vale? Ahora bien, la parte que nosotros yo le veo a usted me ve a mí, me ve mover las manos, usted lo que está viendo desde el punto de vista de relatividad general, que sí es predecible, es que yo al mover el dedo de aquí a aquí, usted lo puede percibir porque esto es la relatividad general, que dice que mi dedo está deformando el espacio-tiempo, ¿vale? Y se está moviendo aquí, de aquí a aquí, ¿vale? Y esa masa deforma el espacio-tiempo y usted ve linealmente ese movimiento, ¿vale? Sin embargo, desde el punto de vista de las realidades, mis dedos deberían de ser mucho más fluidos, el movimiento debería ser mucho más abierto y complejo, y todo eso es una integración que nosotros hacemos en el cerebro. Pero realmente el concepto de realidades, que está escrito en la función de onda, ese concepto es el que estaba describiendo Einstein, y ese concepto es distinto al singular de realidad. La realidad es lo que él decía, eso es el pasado, es lo que usted me dice pues yo estoy viendo que su dedo se mueve de aquí a aquí, ¿no? Entonces, eso que ve es lo que describe la relatividad general, y eso es el pasado. ¿Vale? Y nosotros podemos describir con la ciencia el pasado, podemos describir una R cuadrado para hacer las predicciones y demás, pero eso es pasado. En la mecánica cuántica, donde el tiempo es tiempo cero, mi dedo aquí estaría moviéndose. Cuando esté moviéndose, seguiría haciendo las fluctuaciones. Ahora bien, nosotros subjetivamente hacemos una recreación de esas realidades y lo convertimos en realidad y es pasado. ¿Cuándo podemos decir, por ejemplo, voy a decir algo más deportivo porque soy del mundo del deporte, ¿cuándo podemos decir que un jugador ha marcado más goles que otro jugador en una temporada? Pues lo podemos decir en el día tal, pasado el día, con una tabla, o al final de la temporada podemos decir, este jugador en esta temporada ha marcado más goles que tal jugador.
Pero no podemos decir ahora mismo que estamos a octubre de 2025, no podemos decir el 10 del 10 de 2026, tal jugador marcó más goles que el otro, porque eso es futuro. Y ahora mismo, en este momento, todavía no podríamos decirlo. Pues las realidades están un poquito más allá de nosotros. Por eso sería, desde el punto de vista de la mecánica cuántica y de la unificación incluso, sería un poquito absurdo realmente hablar de realidad dentro de la mecánica cuántica, ¿vale? Más o menos, no sé si con eso he comentado. El concepto de realidad, verdad que se las trae, es complicado. Y ya digo, desde el punto de vista de la biología, muchas gracias a ustedes, doctor, por la pregunta. Desde el punto de vista de la biología es muy interesante y Maturana yo creo que daban en el clavo ya desde esa. Por eso es muy difícil también en psicología muchas veces resolver cuestiones o hacer teorías que sean válidas o que muchas de las investigaciones que hacemos no encontramos una R alta, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que no estamos teniendo en cuenta. Y en este caso, ya no solamente desde el punto de vista de la física, sino que con los propios seres humanos ya aplicamos la subjetividad y las diferentes planteamientos de nuestra memoria y de nuestra psique, ¿no? De nuestra mente. No sé si el doctor Jorge quiere preguntar algo o Luis Alfredo quiere comentar algo al respecto del mapa de características. Bien, si no hay más preguntas, voy a ir dando paso al doctor Pedro, ¿vale? Para que podamos ir finalizando. Porque es la última, si mal no recuerdo. Si quiere puede ir compartiendo ya, mientras tanto, si voy observando si alguien pregunta algo más, pero mientras tanto puede intentar compartir como antes, ¿vale? Yo le voy a dar feedback hasta el momento en el que vea que se ve correctamente. Muy bien. ¿Se ve correctamente? De momento se ve correctamente ahí. En el momento que le dé... Se puede presentar incluso así si quiere. Yo me voy y cierro mi tal. O puede incluso, si quiere, ya darle a una... La pantalla se ve completa, ¿eh? No sé cómo realmente cómo se está grabando, pero la pantalla se ve completa ahora mismo ya y se ve bastante bien, ¿vale? Pues se ve, se escucha. Yo cierro. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues para comenzar, pues quiero agradecer a los organizadores del Congreso Iberoamericano en Investigación en Sociedad, Educación y Psicología en esta edición del 2025, a los miembros de la AICEP también, a Manuel Bache en especial por la invitación y bueno, a mis colaboradores en este proyecto. Aquí nos acompaña Linda Sánchez Olivares, quien es estudiante de pregrado en la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Psicología. Y pues un gusto poder colaborar también con estudiantes en proyectos de investigación y en su formación. También al doctor Jorge Hernández. Y bueno, el proyecto que quiero presentar en este foro está denominado Emociones Epistémicas Positivas y uso de estrategias metacognitivas de lectura en estudiantes universitarios. Bueno, el objeto de estudio es la lectura en los universitarios y pues hay diversas investigaciones que han identificado que las limitaciones en las prácticas lectoras de los estudiantes afecta a su rendimiento académico. Pues, entre las consecuencias que pueden ser más evidentes, que está la dificultad para comprender, pues obviamente los temas que se están abordando en los textos, que haya baja retención de los contenidos, es decir, no tienen capacidad de volver a los contenidos que revisaron en los textos, fracasan en algunas evaluaciones relativas a los textos que están revisando, pero bueno, también hay otros efectos como la desmotivación o que no pueden participar en clase o que no pueden retroalimentar a sus profesores por escrito con respecto a lo aprendido. Y bueno, pues digamos, el lenguaje escrito domina en la comunicación universitaria aún entre los alumnos y profesores. Entonces, pues no es un tema menor el hecho de que haya dificultades de lectura en los universitarios. Yo me acerco al estudio de la lectura como una práctica social, más que como una práctica exclusivamente cognitiva, aunque pues, vamos a ver que el tema sí trata de unir algunos aspectos de ambas dimensiones de las prácticas lectoras.
Entonces, bueno, desde la perspectiva sociocultural de los nuevos estudios de literacidad, se reconocen las prácticas letradas como formas culturales de utilizar la literacidad. En estas formas, los individuos utilizan el lenguaje escrito en su vida cotidiana e implica no solamente lo visible, sino también cosas que no son tangibles como los valores, las actitudes, los sentimientos y las relaciones sociales. No obvia que hay procesos cognitivos que permiten que se lleve a cabo tanto la escritura como la lectura, pero identifica que también hay otros elementos que están involucrados y que algunos de estos elementos no son observables a simple vista. Entonces, estaríamos identificando que hay aspectos tanto visibles en las prácticas lectoras. Hay un concepto que utilizan Barton y Hamilton que distinguen entre práctica y evento lector. La práctica es esto que se enmarca en un contexto sociocultural en el que se desarrollan las actividades letradas, que son interacciones de sujetos mediadas por textos. Y bueno, ellos dicen los eventos es esas repeticiones, esos momentos de agencia en los que se da la interacción, y ahí podemos ver elementos visibles, pero también están los elementos no visibles de la práctica. Entonces, los elementos visibles, cuando se estudia la lectura o se aproxima al estudio de cómo se configuran las prácticas lectoras desde esta perspectiva, pues podemos identificar el escenario en el que se lleva a cabo la lectura, los participantes, las actividades, los textos, pero también hay elementos que no son tangibles, pero que se puede indagar al respecto de ellos y que configuran la forma en cómo nos aproximamos a realizar tanto la escritura como la lectura, pero en este caso el objeto de estudio es la lectura. Entonces, hay un dominio de prácticas, hay personas que aunque no estén ahí en el momento de la interacción, están presentes en los sujetos, pero sobre todo hay valores, hay formas de pensar, hay emociones, hay rutinas, hay conocimientos. Entonces, yo para esta investigación retomo dos de estos elementos y las interacciones que se pueden dar entre esos elementos, específicamente las emociones y las estrategias de lectura metacognitivas, que se ha identificado que, por ejemplo, algunas emociones como la curiosidad o la sorpresa pueden influir en qué tanto los estudiantes se involucran y ponen en marcha algunos procesos autorregulatorios para realizar lecturas de una u otra forma. Ahorita voy a ahondar un poco al respecto. Entonces, bueno, uno de los aspectos que analizamos fueron qué emociones epistémicas están presentes en los alumnos mientras realizan lecturas para sus actividades académicas. Entonces, las emociones epistémicas son esas que están vinculadas con las actividades o tareas que ponemos en marcha para adquirir un conocimiento. Después, las principales, bueno, hay dos grandes categorías que establece Peck-Run, que es un estudioso de las emociones epistémicas muy influyente, que sería, por un lado, emociones positivas y por otro lado, emociones negativas. En las emociones positivas están la sorpresa, la curiosidad y el disfrute, y pues producen placer en el sujeto que está realizando una actividad para adquirir o generar conocimiento. Mientras tanto, las emociones negativas, como la confusión, la ansiedad, la frustración o el aburrimiento, pueden reducir la atención para el cumplimiento de tareas, bueno, pero también se menciona que a veces pueden resultar un reto que requiere que el sujeto también pueda poner más atención para cumplir una tarea. Pero usualmente reducen la atención y obviamente pues el disfrute por realizar alguna actividad. El otro elemento que vamos a analizar son las estrategias metacognitivas de lectura. Para hablar al respecto de estas, pues primero quisiera introducir el término de la metacognición, que se refiere a la capacidad de los sujetos para reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos
lo que les permite un control deliberado de algunos procesos intelectuales y procesos cognitivos. Yo aquí tengo una imagencita donde está una persona estacionándose en reversa, que cuando yo lo hago y el espacio es muy pequeño, pues demanda que regule algunos procesos, por ejemplo, el de la atención. Por ahí dicen, bueno, le voy a bajar al volumen para ver mejor. Es como un poco una mofa de, dicen, bueno, pues ¿por qué bajas el volumen si lo que tienes que hacer es una relación visoespacial para estacionarte? Pues sí tiene que ver, porque entonces lo que tú estás haciendo es como reducir los estímulos para tú poder mejorar algunos procesos cognitivos que vas a realizar cuando estás haciendo una tarea que representa un reto o una dificultad. Entonces, lo mismo sucede en la lectura. Hay estrategias de lectura que son acciones deliberadas y conscientes por parte de los lectores que lo hacen tanto para planificar, supervisar o evaluar su comprensión lectora mientras están realizando la actividad de la lectura. Entonces, autores como Mokhtari y Richard identifican una serie de estrategias y las ponen en esas categorías, es decir, unas categorías previas que tienen que ver con la planificación, otras que tienen que ver con resolver los problemas que se están suscitando en el momento y otro con hacer una evaluación de lo que se consiguió o no y, digamos, aplicar algunas acciones que permitan apoyar la lectura para mejorar lo que se está haciendo en ese momento, es decir, la actividad de leer y la comprensión. Entonces, bueno, eso lleva a la pregunta de investigación que planteamos para este estudio, que es al respecto de si existe una relación entre lo que, bueno, en mi caso, los sujetos de estudio o la comunidad con la que estudia son estudiantes universitarios, es si existe una relación entre la percepción de emociones epistémicas de los estudiantes universitarios en el uso de estrategias metacognitivas de lectura. Es decir, qué emociones perciben ellos que tienen cuando realizan sus actividades de lectura académicas y qué estrategias metacognitivas de lectura están implementando cuando están haciendo esas lecturas para sus actividades académicas. Obviamente, pues nuestra hipótesis de investigación establece que existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción de esas emociones epistémicas y la frecuencia de uso de las estrategias metacognitivas que refieren los estudiantes. La metodología que utilizamos pues, tuvo un enfoque cuantitativo, esto que estamos reportando, aunque pues, también tenemos unas aproximaciones de corte cualitativo en el que utilizamos otros instrumentos, pero aquí vamos a reportar los hallazgos que tenemos con los instrumentos cuantitativos. Es un enfoque no experimental, es transversal, correlacional, que trata de establecer la relación entre estas dos variables, las emociones epistémicas y el uso de las estrategias metacognitivas de lectura. Y bueno, tuvimos 211 participantes que contestaron 2 cuestionarios de autorreporte. Ahorita vamos a hablar sobre esos cuestionarios. Los estudiantes cursaban las carreras de pregrado de pedagogía, psicología, lenguas y culturas extranjeras. 169 mujeres, 38 hombres, una edad promedio de 21 años aproximadamente, y fueron de varias universidades mexicanas y colombianas. De México participaron estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Autónoma de Chiapas. De Colombia, algunos estudiantes de la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Los instrumentos que utilizamos son 2 cuestionarios de autorreporte. Uno es el Epistemically Related Emotion Scales de PECRUN, que identifica emociones positivas en 3 dimensiones: curiosidad, interés y entusiasmo. Cada una de esas tiene 3 ítems. Y emociones negativas: frustración, ansiedad, aburrimiento y confusión, pues, también con 3 ítems cada una, para un total de 21 ítems. Tiene 2 escalas, una extendida fue la que utilizamos nosotros.
En el alfa de Cronbach, para los 211 alumnos, la consistencia interna del instrumento fue muy buena, de 0.85 para las emociones positivas y de 0.88 para las emociones negativas. El otro instrumento que utilizamos también es un cuestionario de autorreporte sobre un inventario de estrategias metacognitivas de lectura de Mokhtari y Richard. Ese tiene 30 ítems y divide los ítems, o bueno, más bien tiene 3 dimensiones, identifica 3 dimensiones. Una son las estrategias de lectura global, para el cual tienen 13 ítems, y están orientadas al análisis general y la estructura del texto. Otro son las estrategias de resolución de problemas, que tiene 8 ítems, más enfocado a las estrategias que se emplean para superar las dificultades de comprensión. Y otras estrategias de apoyo a la lectura, con 9 ítems que están más vinculadas al uso de recursos externos y técnicas complementarias que facilitan la comprensión. Estas últimas están muy asociadas, por ejemplo, con las actividades bueno, más bien las acciones o estrategias que implementan los alumnos cuando están realizando alguna tarea vinculada con la lectura para comunicarla a un profesor, pues, cuando van a hacer un resumen, un ensayo, un mapa conceptual, un mapa mental, etc. La consistencia de este instrumento también fue muy buena en la población que se utilizó, con un alfa de Cronbach de 0.92. ¿Qué resultados tuvimos? Bueno, primero, las emociones positivas están más presentes que las negativas. Ambos instrumentos utilizan una escala de Likert que va de 1 a 5. Aquí se presentan las medias de esa escala, donde pues, obviamente 5 es la puntuación más alta. De 3.5 hacia arriba se considera alta como la percepción. De 2.5 a 3.5, pues moderadamente alta. Entonces, los alumnos de estos 211 alumnos de estas 6 universidades, cuando hacen sus lecturas para la escuela, pues están más presentes las emociones positivas que las negativas. Las positivas con una media de 3.43, las negativas con una media de 2.65. ¿Qué es lo que domina? Pues sentirse interesados, curiosos, emocionados. Entonces, primero se puntuaron en la media todas las positivas, y la negativa que está más presente es la ansiedad, seguida de confundido e inquieto. La emoción menos presente reportada por los alumnos es el desinterés. Entonces, bueno, de alguna forma parece que lo más presente que está en las lecturas que ellos hacen para sus actividades académicas está por un lado el interés y en el otro extremo la emoción del desinterés. Es lo que encontramos en esta población. Respecto a las estrategias metacognitivas de lectura, las que están más presentes son las estrategias de resolución de problemas, como volver la atención al texto cuando se distrae, releer para asegurar lo que se entiende, poner más atención a lo que lee cuando el texto resulta difícil. Y en segundo lugar, también alto, con una media alta, las estrategias de lectura global, que tienen que ver más con la planeación que ellos hacen, como tener un propósito en mente al leer, dar un vistazo previo al texto, y las que, digamos, reportan con menor frecuencia de uso son las estrategias de apoyo a la lectura, que tienen que ver más, digamos, con hay que hacer una tarea y demanda más esfuerzo para retener la información que está en el texto, como por ejemplo, resumir lo que se lee para recoger información importante o acudir a otras fuentes para comprender el texto, comentar lo que se está leyendo con otros, etc. Ya con respecto a la pregunta que nos planteábamos y la hipótesis que teníamos, bueno, pues lo que se hizo fue buscar una correlación mediante la prueba R de Pearson y encontramos relaciones significativas con un p-valor por menor a 0.01, sobre todo con las emociones positivas y en general el uso de todas las estrategias metacognitivas
de lectura, con un valor de R de 0.305, lo cual indica una asociación positiva, aunque moderada. Y primero tratamos de identificar con cada una de las categorías de las estrategias metacognitivas de lectura. Entonces, pues las que, digamos, es más alta es con las estrategias de resolución de problemas, seguida de las estrategias de lectura global y al final las estrategias de apoyo a la lectura. Fue relevante también no encontrar una correlación estadísticamente significativa con las emociones negativas en general, en su conjunto, o con las emociones negativas y el conjunto de cada una de las dimensiones de las estrategias metacognitivas de lectura. Es decir, las emociones negativas no hubo una correlación ni positiva ni negativa, estadísticamente significativa, ni con todo el instrumento en general de los 30 ítems, ni con cada una de las categorías. También nos dimos a la tarea de revisar específicamente cada una de las emociones con cada una de las estrategias. Hubo muchas estrategias que sí tenían relaciones estadísticamente significativas, pero la mayoría fue de relación moderada baja. Aquí nada más queremos exponer algunas que tuvieron relación moderada alta o relación moderada. El interés, por ejemplo, con establecer un propósito de lectura y, por ejemplo, una estrategia de apoyo a la lectura, que es como realizar un esquema mientras están haciendo una lectura, encontraron una asociación con la curiosidad, el interés y el sentirse emocionado. Y al hacer este análisis ya con las estrategias específicas y cada una de las emociones, pues sí hubo relaciones estadísticamente significativas, pero en sentido negativo con algunas de las estrategias. Es decir, cuando están estas emociones presentes, estas estrategias metacognitivas de lectura se utilizan menos. Entonces, por ejemplo, acudir a los conocimientos previos que tienen para comprender lo que está en la lectura es algo que los alumnos realizan menos, con una relación negativa moderada, cuando se sienten desinteresados, no tienen interés en la lectura. Entonces, el desinterés fue la emoción que tuvo correlaciones negativas más significativas, también lo tenía con verificar el propósito de la lectura. Y, por ejemplo, deciden no tomar notas, o estadísticamente fue relevante el dejar de tomar notas cuando se sienten frustrados o irritados por el texto que están leyendo. Perdón, no moví aquí estas diapositivas, estaba viendo mis notas. Aquí pueden ver estas correlaciones significativas con con algunas estrategias específicas y algunas emociones. Y aquí vemos estas correlaciones negativas, ¿verdad? La mayoría con un p-valor menor a 0.01, lo que habla de que sí hay una importante correlación, bueno, más bien hay la seguridad de que sí existe este vínculo entre estas dos variables y, sin embargo, también las correlaciones, hay que decirlo, no son altas, ¿no? El valor de las correlaciones. ¿Con qué nos quedamos, va, al final de esto? Bueno, pues identificamos que hay emociones positivas, como la curiosidad, el interés y la sorpresa, que facilitan el uso o propician el uso de algunas estrategias metacognitivas durante la lectura, principalmente la planificación, como establecer propósitos al momento de leer, y algunas estrategias de apoyo, como pues realizar estos mapas, parafrasear, etcétera. Identificamos que el interés o la curiosidad, pues parece que es el motor principal que se correlaciona con el uso de la autorregulación durante la lectura en estos estudiantes, y que algunas emociones negativas, como el desinterés principalmente, sí pueden actuar como barreras que reducen el uso de estrategias que requieran un esfuerzo por parte de los alumnos.
pues nosotros consideramos que con estos resultados se confirma que sí hay un vínculo diferenciado entre las emociones epistémicas y el uso de estrategias metacognitivas de lectura en estudiantes universitarios. Entonces, pues creemos que es importante identificar la actividad de la lectura en el contexto universitario no solamente como un proceso exclusivamente cognitivo, sino que también hay una relevancia en los elementos afectivos y emocionales que pueden tener un papel modulador en el compromiso y la autorregulación que llevan a cabo los estudiantes al momento de realizar estas actividades de aprendizaje. Entonces, pues es lo que tenía yo para compartirles en esta sesión. Les quiero agradecer. Y bueno, aquí están nuestros datos de contacto, por si tienen alguna duda o quieren establecer algún tipo de colaboración, pues estamos ahí a sus órdenes. Mi correo pedro.moreno@academicus.udg.mx, Linda, que está por aquí presente, linda.sanchez3779@alumnos.udg.mx, y el doctor Jorge Hernández, que ya tuvimos su participación en este mismo foro. Pues muchas gracias y quedo a la expectativa de cualquier duda o comentario. Muchas gracias a usted, doctor Pedro. Si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo las mías, evidentemente, pero como antes, prefiero primero a que alguien levante la mano, ¿vale? Si quiere puede dejar de compartir la pantalla para que se vea toda la exposición, por si alguien levanta la mano, que no tengo que estar pendiente de si alguien levanta la mano. Pero mientras que alguien levanta la mano, no, estoy pendiente por si alguien quiere levantar la mano para hacer una pregunta, si no, pues voy haciendo yo mis primeras preguntas, mis observaciones, ¿no? Pues a mí lo primero, estoy pendiente, no sé si Jesús o Alan quiere comentar algo, o el doctor Jorge, ¿vale? Si alguien que me levante la mano o que active su cámara y yo estoy atento, ¿vale? En primer lugar, a mí lo que me llama la atención es lo que comentaba, precisamente una cosa que me llama mucho la atención es lo de reducir el volumen, ¿no? Reducir el volumen para leer mejor. Evidentemente tiene que ver con la corteza de asociación y es algo que habitualmente hacemos, ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta, muchas veces con un fastidio emocional de que el vecino pues tiene puesta la música o nosotros mismos teníamos puesta la música y a veces nos ha desconcentrado. Hay quien estudia mejor con música, hay quien estudia peor con música. Entonces hay una serie de cuestiones que evidentemente yo lo asocio lo ponían como un chiste, ¿no? Pero es verdad que lo asocio a la parte esa de la corteza de asociación, ¿no? De ese trabajo que hace la corteza de asociación. Evidentemente la parte visual pues, también tiene una relevancia y una relación con lo que estamos escuchando y hay personas que son capaces de ser más multitarea o trabajar mejor haciendo otras cosas y otras personas que son más necesitan esa focalización y externamente se tienen que casi aislar, ¿no? Eso sí, por una parte, una reflexión, o sea, una cosa que me llama mucho la atención. Una parte también que he observado es desde el punto de vista de la cognición, ¿no? Por dentro lo que hace el cerebro, pues habla de estrategias metacognitivas, personas hacia sí mismas. Para el aprendizaje, pues esto tiene mucho que ver con lo que planteamos, esa hipótesis que le planteaba al doctor Jorge cuando hice la presentación en la jornada de innovación en Sevilla, allá por 2023 aproximadamente, ya, o 2022, diciembre de 2022 creo que fue. Y era que es eso, dentro, internamente, nosotros utilizamos estrategias, como había creo que alguna que era, si mal no recuerdo, era preguntarse, ¿no? Preguntarse sobre lo que va a leer o sobre lo que está leyendo, de manera que uno pueda focalizarse más. Son una estrategia que le dejo por si a alguien le interesa para el tema del listening, que es cuando uno va a hacer un examen de listening, uno se pregunta antes e intenta responderse a las preguntas que le ponen en el examen, qué es lo que está diciendo esa persona o qué es lo que va a decir, lo anticipa, dentro de la A, la B, la C, la D, dice una, y entonces esa si es, le favorece, y si no es, le favorece porque la elimina y empieza su cerebro a intentar captar mejor la atención. O sea, la parte de la atención también es una parte importante, tanto corteza de asociación como la parte de cognición, en esa estrategia metacognitiva. Hay una parte que me pareció muy interesante porque, bueno, tengo que agradecerle todo el estudio que ha hecho el esfuerzo de la parte del estudio correlacional, porque claro, todo esto de la lectura es muy complejo y esa complejidad muchas veces no se estudia solamente las relaciones puramente, ¿no? Lineales, y no se estudia la correlación. Y en este caso ha hecho también ese esfuerzo. Y en este caso me parece muy interesante porque había una parte que hablaba de las estrategias de apoyo a la lectura. Y evidentemente las estrategias de apoyo a la lectura, como por ejemplo escribir mientras que está leyendo, es algo que alguien utiliza sobre todo cuando está estudiando, no cuando está leyendo puramente por leer, ¿no? Como la lectura. Sí se entiende que es en la enseñanza superior y más o menos la motivación va enfocada a aprobar los exámenes o a estudiar para aprender, ¿no? Pero sí que
quizás se podía emplear el estudio para hacer una pequeña diferenciación, a ver cómo variaría con respecto a este estudio, al respecto de una lectura puramente por placer, con respecto, o una lectura de un libro, ¿no? Cuando alguien está leyendo un libro, sea por placer o sea porque forma parte del currículum, con respecto a cuando alguien lee para estudiar, es decir, o cuando alguien está estudiando, no lee para estudiar, sino que está estudiando. Es decir, yo cojo mi libro y a lo mejor estoy subrayando, o a la misma vez que estoy subrayando y leyendo, pues lo que estoy haciendo realmente es un esquema. Estoy haciendo un esquema y voy leyendo lo que quiero poner en el esquema, ¿no? Entonces, ahí ya puramente seguramente habría una modificación y se podría ver si habría diferencias cuando alguien lee puramente por placer o puramente por lectura, a cuando alguien lee para estudiar, ¿no? Para realmente intentar fijar ese aprendizaje. Y ya al final, y también aquí un poco con la pregunta, y tiene que ver con lo de las cortesas de asociación, es una experiencia personal mía, y yo además lo voy a dejar como una posible colaboración en el futuro para que publiquemos algo, hagamos un trabajo. De hecho, lo quería hacer Juan Carlos, que no sé, de Almería, o en este caso podemos hacer nosotros, o con ellos incluso, que sería pues, en este caso yo personalmente, yo recuerdo vivir con otros 3 compañeros, uno le daba por tocar el bajo algunas horas, y otro pues simplemente pasaban por la habitación, me veía estudiando, me veía con la puerta cerrada, la abrían para preguntarme algo porque sabía que estaba estudiando, para ver qué estaba haciendo, por curiosidad, o simplemente a veces pues me ponía a estudiar un fin de semana en el salón, ¿no? A veces, y pues ellos pasaban cuando venían algunas veces venían por la tarde o lo que sea, a la hora que llegaban y me veían estudiando y se acercaban y se ponían a hablarme, ¿no? A decirme cosas. Pues todas siempre, incluso cuando estaba en la habitación mía, me abrían la puerta por curiosidad, me veían que estaba estudiando y se ponían a hablarme, ¿no? Y llamaban al otro para que, mira, está estudiando, de ciencia del deporte, ¿no? Y entonces, pues yo lo que hacía, ellos se ponían a hablarme y no digo que venían a molestar un poco y en plan broma, sino que se ponían a hablarme para intentar molestar. Y yo eso lo utilizaba, como la estrategia metacognitiva que utilizaba es esa emoción, ese sentimiento lo bloqueaba y lo que hacía era utilizar que me estaba hablando para anularlo y focalizarme más. Y de hecho lo he estado utilizando durante muchos años, incluso el máster en neurociencia y demás. Yo lo que hacía, una estrategia que utilizaba era esa. Si el vecino ponía música, le intentaba anular y focalizaba más la atención todavía en lo que estaba leyendo. Por lo cual entiendo que me ayudaba a fijar más la memorización de lo que estaba leyendo o la comprensión, ¿no? Puramente. Entonces, mi punto de vista es ese. ¿Qué estrategias, o si conoce alguna estrategia, o si quiere compartir también alguna estrategia para el estudio, o eso, porque eso tiene que ver mucho también con la resiliencia, es decir, uno tiene una sensación, unos sentimientos, no solamente la parte cognitiva, sino la parte emocional, negativos respecto a que el vecino ha puesto música no, o hay un desfile militar afuera de casa, o parece que hay algo, ¿no? Hay música en un festival, y justo coincide cuando uno está estudiando, y es el utilizar esa estrategia para incluso focalizar más la atención, ¿no? Que entiendo que no le pasa, no lo ha hecho, no es algo habitual. Una pregunta, si conoce alguna otra estrategia o si cómo lo valoraría como estrategia. Pues bueno, ahí digamos, en este inventario, o sea, como tal, pues no viene esta cuestión, o sea, por ejemplo, de anular como los otros estímulos que están ahí, porque eso es algo, digamos, que tú lo vas a hacer, como filtrando, ¿verdad? O centrando tu atención en lo visual en lugar de lo auditivo, pero sí estás haciendo eso. Ahí lo que dice es, pues a lo mejor regreso y pongo más atención al texto, que eso sí es algo que a lo mejor tú regulas. Yo lo que he notado, por ejemplo, y por ejemplo en aproximaciones cualitativas, que los alumnos emplean estrategias para leer con mayor detenimiento, pero también emplean estrategias para leer más superficialmente. Es decir, por ejemplo, una estrategia puede ser para leer con mayor detenimiento, pues regresarme y releer un párrafo, ¿va? Que es cuando desean, ¿va? Comprender con mayor profundidad un texto. Pero otra estrategia puede ser saltarse párrafos, ¿va? Es decir, Sí, el skimming, ¿no? no leer todo el texto, decidirlo, o sea, de forma controlada, es una decisión que hacen bueno, pues leo esta parte inicial, después me salto otros párrafos más,
ojeo, voy atrás y adelante, pero no con la intención de leer con mayor profundidad, sino de leer con mayor superficialidad. Entonces, esas también son estrategias que ellos emplean. Entonces, bueno, en este caso, ¿verdad? Pues las que aplicarías, ¿verdad? Cuando hay algunos estímulos que no te están permitiendo, pues serían todas esas que te permiten prestar atención con mayor profundidad al reto que tienes. Que a veces el reto, pues puede ser que la lectura es muy compleja y a veces el reto puede ser que están todos estos estímulos externos que no te ayudan. Al respecto de lo que mencionabas de si es igual leer un texto que es académico a uno que supongamos una novela que tú estás leyendo por un disfrute, pues lo que se plantea desde estas aproximaciones de conocer las prácticas de lectora sería que definitivamente no lo es. ¿Por qué? Pues porque hay una práctica cultural distinta que subyace, por ejemplo, el estudio, bueno, la lectura académica y luego más aún la lectura académica en las distintas disciplinas, porque también hay aspectos que privilegian unas disciplinas y otras disciplinas privilegian otros aspectos, y eso influye también en la forma en que los estudiantes se aproximan a la lectura, que no coincide, pues, por ejemplo, cuando estamos leyendo una receta de cocina o cuando estamos leyendo un poema. Pero también podemos emplear algunas de estas estrategias. No sé, bueno, yo, por ejemplo, a veces cuando estaba leyendo algunos textos que son muy interesantes para mí, pues sí decirlo, hacerle una anotación ahí al librito, ¿no? O sea, ponerle ahí un simbolito o subrayarle algo, que es algo, pues, que está más vinculado, como bien lo dices, con las actividades de lectura que realizamos para compartir después algo con un profesor que nos está demandando una actividad. Entonces, por ejemplo, pues es interesante que las estrategias de apoyo a la lectura no son las más utilizadas en las actividades académicas, cuando en teoría podrían ser o deberían ser. Y que haya una asociación también de las emociones negativas para principalmente no utilizar esas. Entonces, pues, digamos, las estrategias de apoyo a la lectura, como bien lo identificas tú, se asociarían más con estas actividades que te demandan después, pues, tener un intercambio con respecto a lo que tú interpretaste de un texto con otra persona, que es lo que hacemos pues en la educación o en la enseñanza-aprendizaje, lo que domina un poco. Entonces sí llama la atención que cuando hay emociones negativas, pues algunas de estas estrategias tienen un decremento. Entonces, pues lo que significa que a lo mejor pensamos que no hay que ponerle tanta atención a las emociones cuando estamos desarrollando estas actividades de enseñanza-aprendizaje, profesor-alumno, pero pues a lo mejor sí habría que ponerle más atención. Yo creo que podríamos hacer un curso para alumnado que inician, sobre todo los del primer año, ¿no? Porque entiendo dónde más tendría, o para máster también, puede ser. Pero sobre todo entiendo que es para cuando uno inicia, o para los de primer año, segundo año, hacer un curso de estrategias emocionales y estrategias para el aprendizaje, para el estudio del aprendizaje, donde nosotros podamos compartirle, que se supone que somos expertos en aprendizaje. O sea, para llegar aquí hay que pasar por muchos procesos, ¿no? Y entre ellos pues hay que aprobar exámenes. Entonces, se podría plantear, porque es que evidentemente esa parte, como dice, la parte emocional no se tiene muchas veces en cuenta, y después unas estrategias de cómo manejar las emociones para el estudio positivo, y qué estrategias utilizar para el estudio para romper el examen. Es decir, para que el alumnado que quiera obtener muy buenas calificaciones, que esté en la universidad con una intención de pues, investigar en el futuro o sacar muy buenas notas para la razón que sea, pues esa persona pues, pueda tener, que entiendo además pues serían los que están más motivados por el logro o los que están más motivados por cualquier razón, ¿no? También, pues esas personas a lo mejor le podría interesar un curso barato, donde sí que le podamos ofrecer compartirle nosotros, o quien se quiera apuntar o quien ustedes decidan, elijan, pues nuestras estrategias que nosotros hemos ido utilizando a lo largo de pues ¿no? Muchas veces pasa eso. Hay gente que no es que sea torpe, es que no sabe estudiar, o no sabe, como demuestra su trabajo, no sabe utilizar estrategias
de manejo de las emociones y estrategias para la parte emocional para el estudio, ponerla, focalizar, ¿no? O utilizar las emociones positivas. Me parece muy interesante, la verdad que, pues sí, muy gran trabajo, la verdad que le agradezco la presentación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sé que hay gente en el foro que está muy interesado en el tema o que tienen temáticas parecidas, con los cuales yo también he ido escribiéndole para ver si alguno quiere colaborar en el proyecto de colaboración. Y ya digo, yo les plantearé una temática para investigar. Sabe que ahora mismo estoy con otra parte, con otra cosa, pero sería interesante en un futuro a medio plazo, vamos a decir, el hacer una publicación de una estrategia que tengo yo concreta que yo utilicé para el máster en neurociencia y me permitió tener pues, sobresaliente en un máster de algo que yo no había estudiado nunca, ¿no? El cerebro, cosas de medicina y demás. La verdad que sí, pues se lo agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti, Manuel. Muchas gracias por la invitación y a todos los que escuchan en este momento y los que lo hagan después, entiendo, cuando se transmite de forma diferida el video. Sois ustedes los que habéis hecho grande y posible, además, este evento, este simposio dentro del Congreso. Y también pues, a don Juan Carlos, por si quiere acceder, no sé si está pendiente o no, para ir cerrando. Y entiendo que ustedes se tienen que ir, evidentemente también Pedro y Jorge. Y bueno, le doy paso a Juan Carlos por si quiere cerrar un poco. Yo simplemente, pues Juan Carlos siempre está presente, es como Dios, ¿no? Está en todos sitios. Y todavía sin inteligencia artificial, ¿eh? O sea, y sin inteligencia artificial todavía. Yo, el día que la coja me pillará el toro, no lo sé. Bueno, pues nada, no he podido seguir el simposio al 100%, realmente no puedo mentir, pero bueno, lo veré detenidamente, pero sí que me han llegado comentarios muy, muy buenos, muy interesantes de gente que ha entrado, que ha estado siguiendo vuestras presentaciones. Y bueno, pues nada, que este CISET ya no, pero el siguiente tiene las puertas abiertas para nuevos simposios con otros temas, con otro título o con redes y sistema, o cómo es. Sí, red de complejidad y tantas sistema. veces, ¿no? Sí, red de complejidad y sistema de momento, pero sí, para el año que viene puede que cambie la temática o mantenga la temática, pero lo haga un poco más a mi campo. Yo realmente vengo como usted sabe, del mundo del deporte y he estado... Efectivamente. El deporte lo vamos a dejar un poco al margen todavía, ¿no? Y ya está, bueno, pues nada, que muy interesante. Agradecido a Pedro Moreno Badajoz, a Jorge Hernández y a, como no, a don Manuel Alejandro Bejarano Bache por su presencia siempre, que es muy interesante, muy, muy interesante. Y nos vemos, como no, en el Conectiva para hacer ese debate sobre competencias emocionales, ¿no? Pues sí, estaría muy interesante. Pues nada, encantado y seguimos en el CISET. Agradecerle a usted y agradecerle al Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chao.